Tlaxcalteca fue un pueblo indígena mesoamericano de etnia náhuatl. Los tlaxcaltecas formaron el reino de Tlaxcala, ubicado en el actual estado de Tlaxcala, México. El término de Tlaxcala significa el lugar de las tortillas de maíz. Los tlaxcaltecas eran originalmente un conglomerado de 3 distintos étnicos y grupos que hablaban náhuatl, otomí y pinomí. Con el tiempo, los hablantes de náhuatl se convirtieron en un grupo étnico dominante de la cultura tlaxcalteca. La nación tlaxcalteca se convertiría en una confederación de 4 subestados llamados Tepectipac, Ocotelulco, Tizatlán, Quiauxtlán. Tlaxcaltecas, dioses principales, religión. Esa religión era politeísta, es decir, estaba animada por muchos dioses y creencias, algunas herederas de sus antepasados, los chichimecas, y otras adoptadas de los olmecas, teotihuacanos y toltecas. El calendario tlaxcalteca consistía en... Otro aspecto muy importante es el inicio del ciclo de 52 años, porque en Tlaxcala comenzaba en el signo Acatl, que es caña, que era hacia el oriente, es decir, por donde se nace el sol, ya que hablaba de un concepto religioso y cosmogónico. Luego seguía en dirección a izquierda, contrario de las manecillas del reloj, con Tepatl, que es pedernal, hacia el norte, que era la religión de los muertos, luego Calli, que es casa, al poniente, que era el sitio de las mujeres, y concluía hacia el sur de Tochtli. El Consejo Gobernante de los Tlaxcaltecas estaba formado entre 50 y 250 miembros, quienes accedieron al Estado y colectivamente construyeron las políticas que los gobernaban. En esta cultura no había una tradición de heredar el poder, sino un verdadero interés por servir. Aquí cualquier persona podía llegar al poder y no había un sistema hereditario como era comúnmente en esos tiempos. Las personas que querían tomar un puesto de poder tenían que someterse a duras pruebas. Una de ellas era ir a una plaza y desnudarse enfrente de varias personas, y esas personas les gritaban insultos y tenían que aguantar tal humillación para ver si eran dignos de llegar al poder. Los tlaxcaltecas pues se conocían principalmente por ser un pueblo guerrero y que tenían algunos conflictos y diferencias con los mexicas. Normalmente se les tacha mucho de traidores, sin embargo no lo son, nada más no compartían mismas creencias o mismas ideologías religiosas que los aztecas, como por ejemplo los aztecas acostumbraban a la sacrificación humana y los tlaxcaltecas eran una raza guerrera que no compartían ese mismo pensamiento. Y pues cuando Hernán Cortés se propuso a conquistar Tenochtitlán, que en el primer intento que tuvo fracasaron, entonces pues se replantearon una estrategia y viajó hasta Tlaxcala con la esperanza de poder sacar un provecho de la enemistad y rivalidad de siglos atrás entre el Tlaxcala y el Imperio Azteca. Entonces Cortés forjó la alianza con los tlaxcaltecas y viajaron hasta Tenochtitlán con un gran ejército de tlaxcaltecas a su lado, y en el segundo encuentro con los mexicas salió victorioso. Los aztecas tenían una escritura que se utilizaba durante el tiempo de la Mesoamérica, aún antes y después de la llegada de los españoles. Esta se llamaba las pictografías, la cual eran escrituras ideográficas que consistían en dibujar los objetos que han de explicarse con palabras. La manera en que lo hacían era con materiales como pieles de animales, papel de corteza o fibra de maguey. Estos fueron materiales que utilizaron. Las pictografías no las realizaba una persona cualquiera, eran hechas por unas personas especializadas llamados tlacuilos, los cuales desde chicos se les enseñaba el arte del dibujo. Una de las pictografías más famosas fue el lienzo de Tlaxcala, el cual fue una petición de Cabildo de Tlaxcala, el virrey Luis Velasco, en 1552,
con la intención de comunicar a la corona española la colaboración de los tlaxcalas con la invasión de ellos a Mesoamérica. También los tlaxcaltecas tenían una arquitectura. En la época anterior a la conquista española, los tlaxcaltecas construían sus fortalezas. Normalmente elegían colinas para ubicarlas, como los casos de Caxtad. Poco antes de la llegada de los españoles, la zona poblano-tlaxcalteca alcanzó bastante prestigio por la cerámica policroma. Muchos expertos consideran que sus piezas presentaban más variedad y calidad que las fabricadas por los mismos mexicas.